La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, 8 de la mañana con 2 minutos, ya está usted en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en Lima, comunicados con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Y estas son las emisoras dominicas del Perú. También nos están escuchando en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, AM Tagua nos pone en todo el Perú, bajando de Túnez e iVoox y también en todos los teléfonos celulares. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal la mañana? Hemos amanecido con más información de el chat La Botica, estas conversaciones, sí, efectivamente privadas y políticas entre los miembros de la bancada de Fuerza Popular, de una cúpula de los miembros de la bancada, no de todas, solo 19 personas, entre ellas además estaba incluida Pierre Figari y Keiko Fujimori, que no son congresistas, pero digamos unos 15 o 17 congresistas que se comunicaban a través de esta vía. Y las cosas que se dicen ahí son bravas, ¿ah? Caracho. Por ejemplo, la congresista Aramayo reconoce que ellos han blindado solos a el señor Inostroza. También el congresista Becerril se explaya sobre su defensa y es evidente que tienen una relación, digamos, de protección hacia Becerril bastante clara, a pesar de lo que haya hecho. Entonces, ahí tenemos a dos protegiditos, ¿no? Sin contar con el señor Chávarri, que también es protegido. Entonces, en ese contexto, creer que puede haber un cambio por parte de la bancada Fuerza Popular parece bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, Leila Chihuán nos dedica unas muy sentidas palabras a los que trabajamos en la República, que son muy graciosas, la verdad, ¿no? Pero, en fin, expresa como si, dice, expresa su sentir, ¿no es cierto? No voy a repetir acá lo que dice, pero ustedes podrán imaginarse, ¿no? Hay ahí fotografiado en el chat un artículo de la República señalando que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está estudiando justamente la inhabilitación por 5 años del congresista Héctor Becerril. Y, dice una voz a mi lado, ya les cuento quién es. Y luego Leila Chihuán dice, escribamos todos juntos escribamos, por favor. Los de la República son una mierda. Es que es una cosa que te llama la atención. ¿A qué puede? No con mayúsculas. Con mayúsculas. Algo más fuerte, Rosa María. Dice algo más fuerte. Algo más fuerte, mejor dejarlo Lo ahí. dejamos ahí. Sí, dice algo más fuerte por ahí. ¿Sí? Está con nosotros Augusto Álvarez, que acaba de abrir el periódico y se acaba de enterar de lo que es. Eso ha dicho Madame Leila. Sí. A la señora que no le alcanza el dinero. Bueno, hoy día estamos, perdón, no menciones eso, hoy día estamos 29, acá todos los chicos están Chihuahua. Está Chihuahua. Se ha convertido en un nuevo sinónimo de estar aguja. Aguja, ¿no? Estoy aguja, estoy Chihuahua. ¿No has visto los memes que han pasado todos los fines de semana? Estamos a fin de mes, estoy Chihuahua. No me alcanza. Dícese de que no te alcanza el sueldo. No te alcanza la plata, no llegas a fin de mes. Pero veo acá a Abel y a Augusto muy entusiasmables. Bueno, hay que decir una cosa también. Nada activa la curiosidad y el morbo del público más que una conversación privada, ¿no? A todos nos encanta husmear en ellas. Pero el problema de estas conversaciones privadas es que sí son de interés público. Es decir, yo les aseguro que en el comercio se han reunido, han discutido si estas conversaciones son de interés público o no, y han dicho, bueno, esto sí es de interés público, porque esto implica la conducta pública de un partido, corrobora la conducta pública de un partido político que está protegiendo a personas seriamente vinculadas a la corrupción. No, de ti no hablan, de mí tampoco. Somos solamente una cosa.
Ya lo veo ya. A ver, Leila Chihuán dice, otra vez, refiriéndose, ¿no? Otra vez han hecho captura de la pantalla estos hijos Así de la es, República. de la República. Ah, también. Sí, somos hijos de... Sí, ese es cuando le hicieron una foto aérea a la señora Letona, en donde ella decía que los proyectos del señor presidente eran un mamarrachientos, decía que era. Y eso la verdad que ahorita parece un juego casi de niños en comparación con otras cosas que han aparecido en ese chat, ¿no? Sobre todo las que está manejando el fiscal en la ya interminable audiencia de detención preventiva de Keiko Fujimori. Esos chats son más sabrosos, ¿no? Esto bueno, la cereza del queque, pues ya sabemos que Becerril, ya sabemos que Inostroza, ya sabemos que Chávarri son protegidos de la bancada de Fuerza Popular. Ahora sí está más que confirmado por ellos mismos. Más que confirmado por ellos mismos. Entonces, Lo que no saben es que el chat de editores de la República se llama La Tuya. La tuya. Bueno, está con nosotros Augusto Álvarez, que ha llegado tempranito, con los periódicos en la mano, y vamos a comentar casi, o todos, los temas que podamos del acontecer diario en nuestra política nacional. Y empezamos con esto, mientras Augusto lee, bueno, hay que sacar una lupa o lentes de ver, porque es enana la letra, pero se lee con bastante claridad cuando uno saca la lupa y lo vea. Hay acá dos temas creo que centrales, ¿no? La protección a Inostroza, la protección a Becerril, y obviamente el vituperio a la prensa nacional que no responde a los intereses de la bancada, lo cual en los últimos días lo debe haber llevado a mucho más vituperios, porque ha habido un cambio pues en la prensa nacional, hay que decirlo, ¿no? Entonces, bien notable. Hay los que siempre estuvimos diciendo esto no está bien, esto no se puede manejar de esta manera, y ahora resulta que no estábamos solos, ¿saben? Desde esta humilde radio pastoral nos acompañaba muchísima gente allá afuera, ¿no es cierto? Que ahora dice que ellos siempre dijeron lo que nunca dijeron, pero en fin, ahí están. Entonces deben estar en el chat de la botica, que ahora debe tener otro nombre, deben estar diciendo algunas otras cosas, ¿no? Cómo nos quiere la prensa, ese tipo de cosas. O no sé. Augusto. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Vamos a hablar un poquito de cómo se ha portado la prensa en estos Pero de la días, botica creo que hay más cosas. Justo Más estaba cosas. perreñando mi columna de mañana, pero encontraba, además de lo que dices, primero, que es cierto lo que Petrosi dice o lo que Paloma Noceda decía, en que la bancada de Fuerza Popular no se reúne para construir un país, se reúnen para demoler instituciones y demoler a los que gobiernan. Segundo, es inevitable, o sea, indudable que la persona que manda en ese chat es Keiko Fujimori. Cuando la señora Keiko Fujimori sale y dice, la bancada decide, ¿quién toma decisiones? No. Esa bancada es un elenco de perritos amaestrados donde Madame Keiko les dice, pararse, aplaudir, protocolarmente, se callan, aplaudan a Daniel, hagan el otro. O sea, esos pobres seres obedecen a lo que Keiko Fujimori decide absolutamente todo, hasta quién se para, quién no. Tercero, andan en cosas complicadas. Sí. Andan en cosas muy complicadas esta bancada. Y entonces, claro, cuando sale el nuevo jefe de este asunto, que es este chico Miki Torres, a decir, ahora sí vamos a portarnos bien, yo creo que lo que el país no le va a perdonar al fujimorismo es haberse tirado 2 años para usar su lenguaje, para joder, chancar, matar al país. Y no aprovechar tremenda mayoría para hacer un mejor país, que es lo que no quisieron hacer. Claro, o sea, Becerril dice acá, ya mañana sería importante que de una vez terminar con la bicameralidad, no reelección, y otra cosa, y que el gobierno se vaya al carajo con su referéndum. Esa es la manera de pensar. O sea, Así cómo destruimos cualquier cuestión propositiva, la que sea, no importa. Tenía razón Yesenia Ponce cuando decía, para Keiko Fujimori no quiere que se haga ninguna obra hasta que ella no sea presidente. Claro. Y después ella tuvo que pedir disculpas en público, ¿te acuerdas? Porque la amenazaban. Porque, Claro, como con esa su señora colegio. Marisa García, que acá ha venido tantas veces y Claro. ha demostrado, es gente que ha habido amenazada por Keiko Fujimori. Y lo último es que se demuestra que el lugarteniente de este asunto, el que llevaba las órdenes, Pierre Figari, Claro. quien trataba a los congresistas con la punta del pie. Sí. Entonces, esta gente, ahora entiendo por qué Letona, toda esta gente, salían Beteta a insultar al resto, porque a ellos los tratan insultándolos, los maltratan, estos pobres, libérense.
Pero ya es muy tarde. Es muy tarde. Pues ayer escuchaba, por ejemplo, a la congresista letona entrevistada por Sol Carreño, bueno, que muy suavemente la hacía contradecirse, ¿no? Solita se contradecía. Pero, claro, son un mar de contradicciones, porque lo único que ha cambiado es que ya no grita. Antes gritaba, ya no grita, entonces ha bajado el tono del grito, pero son las mismas tonterías. Entonces, ¿cómo le puedes creer que van a tener una campaña propositiva en educación? Yo, mira, decía, no puedo creer. Sí, a ver, ¿qué ha hecho la bancada de Fuerza Popular en materia de educación? Primer acto, inventar una denuncia falsa de unas computadoras inexistentes, una adquisición fraudulenta, según Luz Salgado y compañía, para votar y censurar al ministro de Educación, que era un buen ministro de Educación. ¿Y cuál era su pecado? Venía el gobierno de Antumala. Y era muy bueno, y había que chancarlo, había que eliminarlo, había que deslegitimarlo, había que matarlo, y eso fue lo que hicieron. Para una frase que se me quedó, que la plantea Chacón y dice, para que sepan con quién se meten. Así ¿No? es. Desde así entrada, es. para que Somos sepan una- con quién se meten, que sepan que somos unos delincuentes, Claro. un crimen organizado, que somos como una banda, como Claro. la barra brava de un equipo de fútbol claro, de segunda categoría. Segundo acto, se unen con un grupo de fanáticos religiosos con mis hijos no te metan, para parar todo el currículum escolar y dedicar un año a paralizar el Ministerio de Educación a tal punto, pero realmente a tal punto, que Fernando Zavala hizo cuestión de confianza por la política educativa. ¿Nadie se acuerda? Y lo censuraron al haber hecho cuestión de confianza por la política educativa del país. La causa de la censura fue la política educativa. Ahora quieren colaborar con la educación. Entonces, van dos ministros echados por el tema educativo. Claro. Vino Idel Betzler, ahí se calmaron porque se les gustó, ¿no es cierto? Y de ahí estamos con un nuevo ministro de Educación y yo no he visto una sola iniciativa desde que Martín Vizcarra llegó al poder en pro de la educación peruana, pero ni una. Y esa era la bancada que dijo que arrogantemente que querían aplicar el plan de gobierno de Keiko desde el Congreso. Desde el Congreso, El nada. plan de Keiko era demoler el país. Claro, y además, por ejemplo, en temas como SUNEDU, universidades, etcétera, lo único que han hecho es defender los intereses económicos de la forma más mercantilista de los dueños de universidades desde su bancada. Y de empresas particulares. Así es, y empresas A mí particulares. otra vez no se me borra de la cabeza que en la segunda reunión de Keiko Fujimori con el presidente de la República, habiendo tantos temas tema de nacionales, salud, claro. el segundo tema es, presidente, la ley de los octógonos me lo saca porque hay una empresa que me ha encargado que le traiga acá el mensaje de que no nos gusta la ministra No de... se lo ha dicho, no se lo ha dicho así, lo ha dicho, nos saca los octágonos. Octógonos. Octógonos, Pero, claro. pero ¿por qué ese tema entra en la agenda? ¿Por qué es la gente Mercantilista, pues. que seguía financiando a Keiko Fujimori? Es un tema completamente mercantilista. Qué O sea, vergüenza. eso hay que decirlo. Miren, el gobierno del padre, durante sobre todo el año 90 al 92, sacó muchísimas reformas liberales para abrir el mercado y justamente abolir formas mercantilistas de relación entre particulares y el poder. Ella reinaugura, ¿no es cierto?, bajo el manto del libre mercado, una relación completamente mercantilista. Lo probó con la ley de cooperativas, lo probó con la ley de etiquetado de alimentos saludables para niños, lo probó con el asunto de la protección a universidades que no son universidades en realidad. O sea, hay una serie de negocios alrededor de Keiko Fujimori que han sido protegidos por Keiko Fujimori desde su actitud en el Congreso. Entonces, el caso del etiquetado de alimentos es un caso de salud pública. Un caso de salud pública donde efectivamente se está probando que el tema de obesidad infantil es un tema grave. Entonces, la industria de alimentos se está adecuando en el mundo entero, pero en el mundo entero, no. Ahí de ninguna manera, ¿no es cierto?, vamos a poder hacer nada mientras tengamos una fuerza que no lo permite. Entonces, ayer Letona menciona también el tema de salud pública y educación pública. Yo escuché y decía, pero Claro. si son los temas en los que justamente no han querido ayudar en nada. En nada. Muy bien. Entonces, ahí está, creo que bastante claro. Y añado, y esta gente se la pasó repitiendo los 2 años, no al odio, Sí. no a los odiadores. ¿Quiénes eran los odiadores? ¡Qué Por bárbaro! Dios. Yo Estos nunca- y sus mequetrefes de hueleguizos que... Tú dices que varios ya ahora quieren ser caviares. Sí. Hay algunos que quieren morir en su ley con artículos muy divertidos. Muy ¿ah? divertido. En estos días Siempre están muy divertidos. Hay evidentemente algunos que Pobre, sí. algunos van a perder su chamba en el Congreso, pero Sí, pues. están muy preocupados. Pero esa es otra cosa, pero digamos, hay una tendencia mayoritaria, porque me imagino que si no, no los compra nadie, sobre todo acá, ¿tú te paras en el kiosco de la esquina? ¿Cómo han cambiado las portadas? ¿Ah? Es una cosa interesante, sí, oye, ya Keiko, es el fin de Keiko, ese tipo de cosas que uno no veía hace un Increíble. año, ¿no? Se acaba el derrumbe, ¿qué? En fin.
Pero sí hay que decir algunas cosas sobre, como tú dices, el lenguaje y el tono, ¿no? Yo nunca le hablaría así a la congresista Leila Chihuahua. No se me ocurriría. Y yo trabajo en la República, como yo Augusto también, como es público y notorio. Y yo no le diría a la señora Leila Chihuahua, ni a nadie de su banca, ni como colectivo. Pueden revisar mi chat con Augusto Álvarez, No, es de lo más de lo más fino. Y He además, estado revisando, sí. sí, Con algunos amigos sí tengo unos, no, unos no, chats conmigo así, no, amigos del hablamos de colegio una más forma muy encendidos. bonita, muy, Muy educada. muy educada. No. Yo nunca digo la bancada de Keiko Fujimori es una mierda. Nunca nos hemos. Pero Y vaya el que nos han presidente es un zancado. malnacido. Malnacido. Y ahora esa misma señora es de las que fue a Palacio de Gobierno sin pedirle permiso a su patrona Keiko Fujimori y la Pero señora no Milagro solamente Salazar. eso, sino que me han dicho, tengo que verificarlo, disculpen, no es temprano, que es la presidenta de la Comisión de Educación. Ella es. Sí, ella es. No, Ella es. Milagro Salazar, Milagro Salazar. la que dice que el presidente es un malnacido. Que digamos, es un insulto poco educado, ¿no? Si eres la presidenta de la Comisión de Educación, yo espero que tengas algo de educación, aunque sea en tu forma de expresarte, ¿no? Era, ¿sabes qué? Como un concurso, ese chat, de quién era más agresivo con con el gobierno para causar el placer de la líder. Una especie de ofrenda, ¿no? Sí, son malos, no, son pésimos, Y no, Keiko son mirándolos peores, ahí son- permanentemente, a ver Claro, qué tal se porta. a ver cómo responden a nuestro llamado de salvajismo, digamos, ¿no? Bueno, y lo otro es que Aramayo sí reconoce hoy día con palabras, Claro. ahora solo hemos blindado a Inostroza. Nosotros solos. Así es. O sea que nos ha O sea fallado. que Ellos eso- contaban con Cheput para pasar piola. Blindan a la corrupción. Blindan. Blindan a la usado- corrupción, protegen a la corrupción. Porque el señor Inostroza tiene todavía mágica para un día decir, oye, ya me acordé ahora acá en la cárcel en Real, no sé cuánto, en España, quién es la señora acá. Claro. Ya lo sé, me acordé. Uy, sí, yo me acuerdo. A ver, ¿quién es la señora acá? De nuevo, me acuerdo, sí. Media jaladita. ¿Karina Beteta? No. Karina ¿Miki Torres? No. No, era un poquito jalada, yo te voy a ir contando. Claro, pero señor fiscal, venga la próxima semana y le cuento un poquito más, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿y por qué? Además, hay una razón de fondo. ¿Por qué a Keiko Fujimori le interesaba reunirse con el señor Inostroza, proteger al señor Inostroza? ¿Por qué? Porque tenían la casación de este caso de cócteles que ¿Qué era estaban eso? pidiendo archivo. Le limpiaba los casos. Exactamente. Todo acababa. Todo acababa. Si Inostroza hubiera continuado, o sea, miren, este es un conjunto de casualidades en realidad y circunstancias favorables para el país, porque si no hubieran salido los audios de Lavajuez, de toda esta historia del Callao, no nos hubiéramos enterado nunca del interés que tenía Keiko Fujimori en que Inostroza viera su caso, y de hecho cae en la sala de Inostroza, el caso en el cual se está solicitando el archivo de toda la investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Y ella ya tenía coordinado y entraba a sala. Miren, a Inostroza lo separan del Poder Judicial inicialmente cuando él ya había fijado fecha para audiencia en agosto. Claro. ¿Ya? Y han declarado improcedente la casación 2 días antes de que metieran presa la primera vez a Keiko Fujimori, o 3 días antes. Ahí declaran improcedente la casación y le ponen fecha, que es justo la fecha en la que se cumple, donde se pasa de investigación preparatoria, perdón, de investigación preliminar a preparatoria. O sea, todo estaba armado, si es que no hubiera explotado todo esto, para que en efecto se le archive el caso a Keiko Fujimori. Y ellos continuaran en el plan de el malo es Ollantumala, ¿no? Ollantumala, su mujer, Ollantumala. Cosa que, viendo para atrás, vemos que alguna prensa fue muy funcional. Porque anoche nos hemos enterado de algo que a mí me ha dejado con la boca abierta. ¿Qué cosa? Sobre todo por los altos estándares de la persona que voy a mencionar. El entonces director de Perú 21, el señor Juan José Garrido, mediaba entre Vicente Silva Checa y Mercedes Arauz, confesión de Mercedes Arauz, en su propia casa, para que los dos conversaran, dado que él era amigo de Vicente Silva. ¿Y de qué conversaban Mercedes Arauz y Vicente Silva? Lo ha dicho Mercedes Arauz. Me reunía con él para buscar salidas a la crisis. Estábamos en medio de la censura al gabinete Zavala. Y ahí el señor Garrido era el director de Perú 21, que había dedicado más o menos 300 portadas a insultar a Ollanta y a su mujer, básicamente a su mujer.
más que al expresidente. Entonces, ¿qué hace el señor Garrido, director de Perú 21 en ese entonces? Renuncia en noviembre, en mayo es director del comercio, de facilitador de al menos 3 reuniones, ha dicho Mercedes Arauz, entre estas 2 personas, una vicepresidenta de la República y la otra una persona que según él no era asesor de Keiko Fujimori, no tenía ningún poder y lo llamaban solamente para informes legales. Así es. ¿Qué hacían ellos dos? O sea, sí entiendo la necesidad de Mercedes Arauz de encontrar un camino para tratar de revertir la crisis. Eso sí lo entiendo perfectamente. Todo político en el poder está tratando de tender puentes al otro lado. Pero resulta que con quien tiende puentes hoy dice que él no era la persona, y porque asistió 3 veces, porque a la primera dice, mira, ¿sabes qué? Disculpa, no soy la persona. Llama a Miki Torres, llama a Letona, llama, no sé, a la misma Keiko Fujimori, ¿no? O llama a Kenji, no sé, a quien tú quieras, pero yo no soy la persona. Pero no, se siguió reuniendo con ella. Y el señor Garrido es evidente amigo de Vicente Silva Checa, que tenía una agenda muy clara. Vicente Silva Cheque. Así es, que tenía una agenda muy clara en materia de apoyar a Keiko Fujimori en todas sus acciones. No sé. Bueno, ¿qué pasa con tu comprensión lectora? Hay un señor con un letrero ahí que dice pausa de hace un montón de rato. Pero es buenísimo. Lo que pasa es que, mira, él tiene un problema en los brazos, entonces estamos tratando que haga ejercicio. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí, para fortalecer el músculo. Entonces carga el cartel un buen rato y de ahí se le fortalece acá el músculo acá, ¿no? Caray, estamos día 29 del mes. Estoy chihuahua. Estoy chihuahua. Estoy chihuahua. Vamos a la pausa. Todos estamos chihuahua. Vamos a la pausa. Que hables sobre el tema del día miércoles, que se va a revisar el informe de Lavallato y la presencia del señor García. Que lo archiven, punto. Ya está, como yo he dicho, es que es un monumento a la sinvergüencería. Así es. Así es, vamos a la ¿Qué pausa. tiene que ver García con eso? Como dice Mauricio Muller, está probado que nunca hubo nada. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, de fútbol, de vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fútbol y voleibol, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 25 minutos. Usted está a pensar más con Rosa María Palacios. Rosa María. Sí, estábamos hablando con Augusto que se escapó a Chile el fin de semana a una reunión con periodistas, patrocinada por los gobiernos, lo cual es muy bueno. Sobre todo por el gobierno de Chile, que lo ha hecho en algunas oportunidades. Nos tocó ir una vez juntos también. Y claro, y ver las diferencias, pues te echas a llorar, ¿no? Mira, salvo en el fútbol y en la gastronomía, estamos muy, pero muy atrás.
Claro. muy atrás, la institucionalización de la política con una solidez y un respeto entre la oposición y el gobierno, la manera como sacan leyes conjuntamente, la poca corrupción que hay en la política Eso es chilena verdad. marca una diferencia que en el Perú, tú dices, César Campos, un amigo, me decía, me recordaba un artículo que yo escribí hace mucho tiempo, hace como 15 años, diciendo que cada vez que viajaba y venía al Perú me sentía frustrado. Sí, le dije, pero eso ocurría cuando venía de Taiwán, de Japón, de Nueva Zelanda, no de Chile. Claro. Chile está a años luz de institucionalidad política y de prepararse para el futuro, pero de lejos. Claro, lo que pasa es que ahí hay un asunto que es central. Yo siempre digo, miren, la política bien entendida es la búsqueda del bien común. Eso es lo que tiene que ser. O sea, si no, la política mal entendida es todo lo demás. Es cómo te reviento, cómo me quedo con el poder, cómo me hago fuerte a tu costa, cómo Es te que, ¿verdad? difamo. Pobre Keiko aprendió a hacer política Claro, mirando a Vladimiro Montesinos. Claro, ¿cuál es su Ese es ejemplo? su paradigma, su manera de entender cómo se hace política, claro. es la podredumbre. Claro. Entonces, no les da para más. No hay forma de que planteen una agenda de, ya, mira, ¿sabes qué? Nos peleamos en todo esto, pero en esto no. Porque ni para las lluvias, ¿ah? No. Ni para las lluvias. O sea, acuérdense cuando hicimos esta iniciativa, porque todos participamos, Augusto y yo también, una sola fuerza. Ellos ya tenían su propio proyecto aparte. O sea, no, ni para eso podían unirse con nadie. Entonces, ese es el problema. Como tú contabas en tu columna, en Chile, o sea, es inconcebible que el perdedor no salude al ganador. Inconcebible. No solo eso. Este senador José Miguel Insulza comentó, creo que sin saber lo que pasaba en el Perú, pero dijo, mira, dijo, si tú te demoras 2 horas en saludar al ganador, la gente te va a ver muy mal. Claro. Le dijimos, en el Perú hay una señora que se demoró, ni en 2 años pudo hacerlo. Claro, no paró hasta que votó al ganador, pero digamos, claro, es una manera de hacer política y, ¿sabes qué? Lo que sí es interesante en Chile es que todos saben que les va a tocar ser oposición y que les va a tocar ser gobierno. Eso nos dijeron, que a veces se gana, a veces se pierde. Exacto, todos saben, no es que nunca nos va a tocar. Acá en el Perú tuvimos el caso del APRA, casi 70 años que no fueron gobierno. Entonces, eso es muy malo para la democracia. Cuando tienes una participación política más o menos relevante, que es perseguida, tienes ese problema. Y yo creo que en estas elecciones hubo un poco de reivindicación del fujimorismo, o sea, del fujimorismo del padre, en la elección de Keiko Fujimori. Sí, claro. Pero cuando se ve lo que es, tú dices, oye, perdón, nosotros estábamos buscando, ¿no es cierto?, ciertas políticas, cierta forma de manejar el país, y eso ha desaparecido, de eso no queda nada. 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 Absolutamente Entonces, nada. es la confrontación por la confrontación, el pleito por el pleito. Yo soy una persona que sabe pelear y me gusta mucho la confrontación, por eso no me meto mucho en política. Pero, o sea, hacer política activa, digo, pero en el caso de Keiko Fujimori nunca hubo ni siquiera una agenda de, ¿sabes qué? Nos vamos a pelear en todo, pero no en esto. Claro, pero otra vez, Nada. había gente alrededor de la De señora lado, Keiko ese, Fujimori al claro. comienzo, que es la que debe hablarle, aconsejarle, Claro. y ahí hubo gente que tenía experiencia de gobierno, valiosa, pero fueron una corte de ayayeros y adulones, y claro, cuando ya tú ves que si su equipo de confianza es alguien como Pierre Figari, o esta señora Ana Vega, o José Klimper, que es su entorno más cercano, esto era simplemente alimentar a una persona que necesitaba una sed de venganza y que vivía en esa cosa todo el día de odio y que no podía salir. Además, esta idea de por qué tanto odio, ¿no? Los que odiaban eran ellos. O sea, es una especie de espejo frente al que tú te paras y tú ves en el espejo al otro cuando te estás viendo a ti mismo. Qué cosa tan horrible, la verdad. Los chats han sido bien reveladores. Como fue el mototaxi, igual la botica te revela mucho de cómo funcionan y cómo operan. Y es una lástima, la verdad, porque si lo ves en perspectiva, Keiko Fujimori desaprovechó una oportunidad estupenda que era una cosa que a mí me seguía ilusionando, que el Fujimorismo tuviera una inserción correcta en el sistema democrático. Porque representan un sector, o representaban un sector Ya no sé qué del representa a país. estas alturas. Pero eso lo han farreado y lo han echado a perder. Y lo que demuestran es que es muy difícil que se puedan insertar correctamente en la democracia. No sé si exagero, pero llevan el ADN de la destrucción institucional metido en el cuerpo. Cuando pudieron haberlo hecho de una manera muy diferente, ¿no? Ahora, en este contexto, el presidente Vizcarra está muy fortalecido, pero muchos le dicen, Juan Carlos Tafur decía ayer en su columna, si él no comienza a tener una agenda Sin duda. reformista, o sea,
o sea, esta vacación se le acaba en diciembre. O sea, pasa el referéndum, ya. Está sacando una reforma que él propuso, que la gente la ve con buenos ojos. Pero de ahí tiene que seguir 3 años más o 2 años y medio más. Ahora, sospecho que cada día tiene, o cada, más que día, cada mes, cada bimestre tiene su afán y que deben ser conscientes en el gobierno que tienen que empezar el año después del referéndum con otro tipo de reformas, una vez que han limpiado el escenario. Porque mira, yo soy bien optimista con lo que pase hoy en día, en el sentido que el Congreso creo que se ha como descuajeringado, pero que se va a conformar una mayoría no tan formal, pero una mayoría que va a ser una mayoría con la cual el Viable. gobierno puede conversar mejor y trabajar mejor proyectos, y salvo que, claro, Keiko Fujimori y la plana alta del equipo de Keiko Fujimori, Letona, Miki Torres, Karina Beteta, tampoco que sean cerebros, ¿no? Pero que se sigan oponiendo. Pero creo que ellos han sido desbordados por sus errores. Y si lo más probable es que el fallo de la Corte envíe a la señora Keiko Fujimori a una prisión preventiva hasta que el tribunal la saque algún día, en 10 meses o algo así, esa bancada va a tener que buscar nuevos liderazgos, nuevos espacios. Y eso va a crear un mejor ambiente para la gobernabilidad en el Perú, que ojalá la sepa aprovechar el presidente Vizcarra. Vamos a ver, yo creo que la audiencia, vamos a hablar un poco también de la audiencia de prisión preventiva, que ya es interminable. El sábado estuve en Ica y le explicaba a los periodistas con los que me reunía ya que ninguna audiencia de prisión preventiva dura 15 días, salvo esta. ¿Por qué no duran 15 días? Porque imagínense ustedes que atrapan a una banda de choros, ¿no es cierto? Y les dan una audiencia de 15 días en libertad. A la cuarta sesión no hay un choro, pues ya todos se escaparon, pues, Claro. obviamente. Estas sesiones son rapidísimas cuando son en flagrancia y normalmente no duran más de 24 horas. En esta oportunidad lo que está haciendo el juez es decirle al colegiado que revise su decisión, ojo, a mí no me pueden decir que no di derecho a la defensa, los he escuchado 15 días. Uno, por separado, con los mismos argumentos, pero reiterativo y una y otra vez. ¿Y tú ¿no? cómo lo ves? Porque yo soy en principio enemigo de estas prisiones preventivas que se regalan así Sí, nomás, es una barbaridad. y que te mandan a la cárcel hasta que te den una condena. En el caso de Ollantumal y Nadine Heredia, ni siquiera los acusan. A ninguno, ¿eh? A ninguno. A Y Susana así- Villarán, inaudito. a Toledo, lo único que Claro, estamos no hay esperando son acusación. acusaciones. Pero he visto con mucha atención estos días el proceso que se está siguiendo para la prisión preventiva, y creo que peligro de fuga no lo veo, No hay, pero de yo lo veo. obstaculización a la Sí. justicia, como que cada vez lo veo con más fuerza y que ahí puede decidirse. ¿Tú cómo ves el asunto? Mira, el asunto, yo le decía acá, lo he dicho varias veces, fíjense, yo creo que incluso para probar el delito de lavado, el fiscal la va a tener muy difícil. Pero lo que no tiene difícil es probar elementos de convicción, que pueden ser algunos nada más, no necesitas todo, ni tampoco la tiene difícil para probar obstrucción de la justicia. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori, mal asesorada nuevamente, ha cometido el error de cometer delitos para encubrir un delito que no ha cometido. Claro. Es la cosa más loca que he visto en mi vida. Peor defensa penal posible. O sea, ¿cuáles son esos delitos? Comprar testigos, extorsionarlos, amenazarlos. Eso es gravísimo en un Claro. proceso como esto. Y lamentablemente para ella, por eso ustedes verán que sus declaraciones siempre se centran en los testigos. Los testigos mienten. Pero lamentablemente para ella hay un grupo de personas en Tarapoto y en San Martín en general, Nueva Cajamarca y todas estas zonas anexas que fueron reclutadas por Rolando Reate y que todas han confirmado lo mismo. Quiénes fueron a buscarlos, quiénes les dieron plata para decir tal o tal cosa, qué documentos en blanco les hicieron firmar. Y esto, si uno lo contrasta con el documento hallado en la casa de Vicente Silva, donde exigen pericias grafotécnicas de las firmas, Claro. que van a encontrar evidentemente que sí son sus firmas, porque una cosa es que tú firmes un recibo por interpósita persona suplantada y otra cosa que lo firmes tú, sí son sus firmas, pero evidentemente ellos saben que han sido coaccionados para firmar. No han firmado libremente y se lo han dicho al juez y al fiscal. Señor fiscal, nosotros no hemos firmado libremente. Entonces, ahí está claro que sí hubo un ocultamiento de fondos de campaña, pero claramente. Ahora, ¿eso es delito por sí mismo? No. ¿Para qué armas todo este tinglado, ¿no es cierto?, de coacción sobre los testigos, si al final se van a hartar, van a contarlo todo? Porque ese es el error de Keiko Fujimori. Ella cree que tiene un grupo de gente más que disciplinada que está dispuesta a ir presa por ella.
y ya no, Pues no pasó, no es pues así. no es así, No es así. no es así. Y la verdad es que Orlando Reati le dice claramente en yo la no voy carta, preso por ti. no es así. Así es. Tú me desamparaste, prefiero jugar por mi familia que jugar por ti. Así, no solamente me desamparaste, me obligaste a meter a mi familia. Claro. He metido a mi esposa, a mis trabajadores, a la gente que me tiene confianza en San Martín. No. A la lealtad es una carretera de doble vía. Lo que tú eres leal conmigo, soy leal contigo, pues tú no has sido leal conmigo. Mala suerte, piña, chao. Entonces, efectivamente, ahí Keiko Fujimori y su defensa comete un error gravísimo. Yo se lo he dicho a Yantumala también y lo he dicho al aire. Yo iría y diría, sí señor, he recibido $1 millón de Odebrecht. Sí, sí, los ocultamos porque ellos no querían aparecer, porque tenían contratos con el Estado, porque no le daban la misma cantidad de dinero a todas las campañas, porque podía ganar otro y ellos se podían molestar. Entonces les gusta desaparecer como... Y además no solamente nos daba plata a derecha, nos daba plata la empresa tal, la empresa cual, porque no alcanza, porque con los dadores no te paga la campaña completa. Nos han dado 18 empresas de enero. Y sabemos que le han dado también a nuestra competencia tal y a cual. Y esta es la realidad de las campañas políticas en el Perú. ¿Cuál es el delito? Pero no, es que esa es la locura, ¿no? Si dices eso, políticamente te suicidas. Bueno, ya se suicidaron, pues. Ahora, esta obstrucción a la justicia, el que haya la revelación de la señora Alejandra Aramayo, ahora solo hemos blindado a Inostroza, que era el juez que los iba a limpiar y con el cual la señora Keiko Fujimori se reunió para pactar que no la vayan a acusar y que le limpien todos los juicios, que es el gran chanchullo que se ha revelado con todo esto de los audios, es la conexión de la corrupción de la justicia con la política. Y como escucha a la señora Keiko Fujimori y dice, están judicializando a la política. Por favor, señora, ¿quién fue la titiritera de esto? Hay que decir una cosa. El fujimorismo efectivamente no tenía gran control del Poder Judicial. O sea, pero el APRA sí. Y son sus amigos, aliados, socios y qué sé yo. Entonces comenzaron, y lo dice Reategui en su declaración, ¿no? Como testigo protegido. Cuando Joaquín Ramírez tiene que dejar la Secretaría General del partido, se dan cuenta de que no tenían ningún control sobre el Poder Judicial. Entonces comienzan a trabajar en ese control y a buscar, evidentemente, personas que pudieran serles útiles. Claro. ¿Quién más útiles que los cuellos blancos del puerto que estaban a disposición? ¿No? Habida cuenta además de que Becerril tenía un contacto directo, pero directo con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Contacto que no ha sido penalizado, que no ha sido negado. Pero que es una promiscuidad de cómo la política maneja la justicia para digitar todas las cosas. Claro, entonces esto es lo que se revela de fondo, digamos, en esta historia y que impide que el plan de Keiko Fujimori, que era sustraerse de la justicia, pueda continuar. Y ahora está metida en un lío mucho peor, porque todos estos actos preparatorios para sustraerse de la justicia, pues han quedado en evidencia. Entonces, no es por el peligro de fuga, porque como digo, si fueran una banda de delincuentes ya se hubieran fugado todos, es por la obstaculización de la justicia, o sea, es por la compra de testigos, es por la presión sobre testigos, la extorsión sobre testigos. Eso es gravísimo en un proceso penal, eso no lo puedes hacer. Si haces eso, te toca tu prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se supone que en libertad lo vas a seguir haciendo, con lo cual el fiscal se queda sin caso. ¿Ok? Supongamos que tengas cierto poder de amedrentamiento todavía, entonces ese poder de amedrentamiento termina siendo contraproducente para la investigación. Por eso hay que ponerte detenida. Pero no solamente detenida, sino casi incomunicada de tus otros correligionarios o de tu propio grupo delincuencial, porque si no vas a cometer los mismos delitos desde prisión. Ese es el tema. Ahora, yo sí creo que Keiko Fujimori tiene que ser acusada de inmediato, porque ya casi que todas las pruebas del fiscal las ha presentado. Lo ha puesto toda la carne sobre la padilla y no ha prendido el fuego, pero está todo presentado lo que tiene, o casi todo. De repente habrá más pues del chat, ¿no? Además es un derecho de la persona a la que están investigando que sea acusada para que sepa de qué se va a defender. Así es. Y que pueda armar su caso y decir, claro, me están acusando por el artículo 4, 5, 6, 7 del Código Penal, me defiendo de eso. En el Perú la costumbre es, te meto 36 meses preso y después veo por qué te acuso. Hacemos. Mira el caso, qué interesante, de Vicente Silva. Vicente Silva estuvo 36 meses preso y no lo pudieron juzgar porque prescribió. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, pues, entonces ya es una especie de condena adelantada. Te meto preso primero, te juzgo después si puedo. Y de repente te absuelvo. Entonces, eso es un desastre, eso no es justicia en ninguna parte del mundo. Bueno, ese es el sistema peruano. Por eso es que tenemos un 40% de gente presa en la cárcel sin sentencia. Y no te digo la cantidad de gente fuera de cárcel,
¿no es cierto?, que están acusados sin sentencia. Son miles de personas que están esperando que sus procesos acaben algún día, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay una urgencia en la administración de justicia que no se resuelve. Tienes cara de que hay preguntas, a ver. Más que preguntas, hay un comentario muy simpático de Leslie respecto al tema tanto odio. Leslie nos dice, bien dice la Biblia, de lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. Eso. Pero eso es lo que no hay que fomentar. Mira, yo estoy muy impresionado todavía por dos cosas que han pasado el fin de semana. Uno, la elección de Bolsonaro en Brasil. Bueno. Es una reacción a toda esta sociedad que se presenta. Puede ser justificada, no sé, pero acabas eligiendo a un fascista. Eso es lo que acaba, un fascista discriminador, homofóbico, o sea, una cosa... Ahora, hay que entender a la gente, ¿por qué lo han elegido? Porque están hartos de la corrupción. Hartos. Y Lula fue un gobierno que fue la personalización de la corrupción en Brasil. Los brasileños culpan más al partido que a Lula. Lula hubiera ganado, sí, pero culpan al PT. Porque el PT... Pero él manejaba, él era el jefe, entonces él pudo haber parado la cosa. Lógico. Mira, Dilma no fue ni elegida en su comunidad, en su ámbito, en su circunscripción. Y lo otro es como que el odio y esas cosas se van expandiendo por todo el mundo. Trump no es broma. No. Mira esto que ha pasado en la sinagoga en Pittsburgh esta semana, donde han matado 11 judíos en una sinagoga. Es parte de un mundo que se está llenando de odio, como consecuencia de gobernantes como los que estamos viendo en muchos lados. Ese es un problema. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. No se muevan, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 46 minutos. Usted está en A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, efectivamente estábamos hablando de lo que pasa cuando las sociedades se polarizan. Lo de Brasil se explica efectivamente por una polarización social. Es decir, o estás con la corrupción del PT o te vas con lo que pase por delante. Claro. Y lo que pase por delante puede ser un fascista. Un fascista que odia a los gays, que odia la igualdad entre hombres y mujeres. Pero que la gente valora algunas cosas de ese que candidato. quiere militarizar una sociedad que está harta de la delincuencia. Brasil es una ciudad con problemas de seguridad pública muy graves, con un índice de asesinatos muy altos y con bolsones de delincuencia que rodean las grandes ciudades espantosos. Entonces, este señor les propone militarizar la sociedad. Les parece genial. Claro. Genial. Cuando tú sabes... ¿No? Métele el caso peruano, cuando veo ayer que ya se lanzó la campaña de Antauro Humala 2021, claro. Y yo he seguido con mucho interés las propuestas de Antauro Humala, que las ha ido planteando de hace 3 meses en el diario La Razón, publican todos los días, y tienen, por ejemplo, su política anticorrupción son fusilamientos instantáneos en la plaza de armas a los principales corruptos. Claro. Sin juicio, sin vaina, sacan que Domingo Pérez ni vaina, va de frente. Bueno, yo me temo que alternativas como esas, ante gente tan asqueada por la corrupción, cuando el bolsillo no tienes para llegar a fin de mes, que estoy chihuán, y entonces no te alcanza, claro, te comienzas a entusiasmar. Claro, ahora no creo yo, hay toda esta especie, el almirante Tubino, ¿no? Si Keiko cae, Antauro llenará el vacío. No, pero es que es por la culpa de gente como Keiko que se pueden surgir ese tipo exactamente de al iniciativas. revés, o sea, es la dinámica, claro, es la inversa, pero lo que sí hay que decir es que en el fondo son los prejuicios, ¿no es cierto?, de los votantes los que generan esa situación. Porque además de Haddad y Bolsonaro, habían otros candidatos. No tienes por qué irte a los extremos, en absoluto. Y yo no creo que los votantes de Keiko Fujimori van a correr detrás de Antauro Humala. No. Es absurdo. Pero sí es gente que te puede meter en el Congreso una buena cantidad de sí, votos. por supuesto, eso sí. Pero digamos, se tienen que terminar moderando. O sea, cuando tú eres minoría y no tienes ningún poder en el fondo, puedes hacer todo el escándalo que quieras. Acuérdense ustedes del comportamiento de la bancada de Ollanta Humala del 2006 al 2011. ¿No? Era una bancada que votaba en contra de todo lo que proponía el gobierno, casi por definición. Si votaban a favor era porque los habían requete convencido. Pero cuando fueron gobierno se dieron cuenta que esa no es una forma de manejar el país, no podían hacer eso. Entonces cambian completamente de actitud. O sea, una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser oposición. Claro. Y ahí sí, lo de Chile es interesante porque en Chile ser gobierno y ser oposición a ellos les parece bien distinto, pero visto desde fuera nos parece casi lo mismo, ¿no? Sí, tienen algunas diferencias, pero están de acuerdo en algunas cosas que son muy importantes. Una es el respeto y la consolidación de la institucionalidad política. Claro. Les parece tan irrelevante eso en el Congreso, en la política. Hay un cuidado de las formas entre gobierno y oposición que la verdad es enviable. Ahora, tienes gente de mejor calidad, debo decir, en el sentido de educación, de actitud, de formación política. Gente como Karina Beteta no tendría un espacio para ser vocera de nada en ese espacio. No. Y entonces Fuerza Popular lo que nos ha llenado es de muchos Karina Betetas en el Perú, de Héctor Becerril, de gente que como Letona, que parecía una persona bien formada en derecho, etcétera, pero que por el arribismo político y por trepar políticamente acaban siendo una vergüenza. Claro, eso no lo encuentras en Chile, eso es verdad. Yo he conversado y he entrevistado muchas veces a diputados y senadores chilenos, incluso, por ejemplo, un diputado tan polémico como Taruf. Es un caballero. Claro. Yo he entrevistado, pero es un caballero, una persona absolutamente honorable. Él puede tener una idea, claro, pobre hombre. Le creyó a Alan García, por ejemplo. Me dijo, a mí Alan García me dijo que no iban a presentar la demanda por la delimitación marítima en La Haya. Entonces yo lo miré y dije, ¿y usted le cree a Alan García? Yo tengo un amigo que 3 meses antes de estatizar la banca dijo, compre un banco. Claro. Entonces Alan García. Usted cree en Alan García, pero si en el Perú no le cree nadie. Usted ha sido vilmente engañado y tiene toda la razón de estar molesto. Entonces me miró sorprendido. Claro, porque en esos términos se entiende la política ya. Si tú das tu palabra, eso tiene un valor. Si tú contradices tu palabra, estás en un serio aprieto. Acá no. Entonces, es todo. En Chile tú no coimeas a un policía. No. Es inaceptable. Te meten a la patrullera y te llevan por cohecho en el acto. Tampoco coimeas a un congresista. ¿Ah?
A un congresista, está como que hay No, un resortes senador, más no, articulados no, para no, que no. eso no pase. No es que haya corrupción cero, eso hay que decirlo. No la hay. Mire, el caso de la señora Bachelet, que comenzó su gobierno con un chanchullo Con su hijo, claro. que eso la hundió políticamente. La hundió. Miren, en Chile le perdonaban a Pinochet todos los muertos. La derecha no le perdonó la plata robada. Exactamente. Eso no se lo perdonó. La y eso plata explica robada no. por qué la derecha chilena te dice, no, las opciones que intentaron recoger el legado de Pinochet no sacaron ni 1%. Ni 1%. O sea, la gente no te perdona eso allá. ¿Te perdonan hasta los muertos? Sí, lo pueden entender. Es realmente una alteración de los valores fundamentales. Pero que robes al Estado es inaceptable. Entonces, claro, como tú dices, hay una mejor educación, hay un pueblo mucho mejor educado, tanto en sus elecciones, o sea, en su forma de decidir, como en la gente que llega al poder. Las dos cosas son de mucho más nivel educativo. Entonces, lamentablemente acá no es así, porque no estoy hablando solamente de instrucción, ¿no? Hay personas que pueden tener un posgrado, sino que simplemente no tienen los modales ni las maneras políticas de tratarse, ¿no? O sea, en Chile tú no tienes a un Esther Saavedra agarrando a golpes a un periodista en una audiencia en Tarapoto. Eso no pasa. No se le ocurre a nadie. Eso sería impensable, ¿no? Pero tampoco tienes bancadas no hay una Keiko Fujimori. Es decir, un estilo de Keiko Fujimori no tendría éxito porque ni hay una bancada a la cual... Yo estoy horrorizado todavía, de verdad, de esta parte del chat donde le dicen, párense. Presidenta, ¿aplaudimos? Sí, ese es Aramayo. Oye, ¿cómo? Aramayo. Y Aramayo es vocera de este jefa, sector. con aplauso, sí. De pie, o sea, párense, protocolar. O sea, son los perritos amaestrados del Circo Green. No, esos perritos tienen un poquito más de independencia. Más, saben, ellos deciden cuándo tomar agua y cuándo comer. Mean, se levantan la patita y mean. Cuando mear. Mean sin permiso. Esto no. Presidenta, podemos ir al baño. No. Todavía, Alejandra. Todavía Alejandra. No ha saludado, por favor, que Salaverry salude a Vitocho. Claro, creo que en ese sentido, Daniel Salaverry, que viene del APRE, tiene un poquito más de astucia política. Se dio cuenta que esto apestaba. Claro. Y que esto te quemaba. Mira, lo que dijo el otro día Petrosi, que ha sido bien interesante, ¿no? La gota que derramó el vaso, dijo, fueron muchas, fue una lluvia, pero lo peor fue que me hicieran enseñar el voto a la hora de votar. O sea, que no hubiera ni siquiera la confianza mínima entre pares, ¿no? y él, si ustedes ven las imágenes, lo enseña. Tiene que enseñarlo. Claro. Que es una vergüenza, porque habían algunos como pregunta, Yesenia Ponce, cuando estaban enseñando el voucher del pago que había hecho su voto para que no la saquen del Congreso. Claro. Ese es terrible. Y lo que él dice, la respuesta de Letón ayer es, pero si le permitimos ser presidente de una comisión 2 veces. Como diciendo, lo hemos premiado, le hemos dado algo importante. Entonces, en la lógica de Letona, ser presidente de comisión es lo mejor que te puede pasar en la vida, y respecto de eso, tú tienes que estar dispuesto a todo. Así Entonces ella, por haber humillaciones muy, muy graves. Claro, a todo, a las peores humillaciones por ser presidente de comisión. ¿Qué escala de valores puedes tener ahí? Es un desastre. Un desastre. Entonces, claro, para bien de todos los peruanos, esto ya implosionó hacia adentro porque ellos mismos se han dado cuenta. Pero no sé si... A ver, Rosa María, pero a mí todavía me sigue impresionando lo rápido que se desplomó eso. Sí, bueno, es que yo pensaba que eso iba a ocurrir, pero no tan rápido. Esto se ha ido, se ha chorreado. Miren, en 15 días. ¿Qué ha pasado? Todos los años se hace un ejercicio que inventó Augusto Álvarez, no lo han inventado recientemente, que se llama la encuesta del poder, que no es una encuesta, es un juego. Le mandan una encuesta con algunas preguntas a 1000 personas y responden pues 200. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es. Y este año han tenido que hacer 2. Una en junio, que es donde tradicionalmente la hacían, y han vuelto a hacer ahora una en agosto, para poder publicar ahora los resultados. Porque todo había cambiado mucho, ¿no? Porque todo había cambiado. Y además en algunos casos te publican los resultados de las 2. Sí. Claro, no te he traído el número, pero claro, o sea, por ejemplo, la repuntada que se pega un poquito más arriba, pasa de 90, ponte a 94 el presidente. Y Keiko cae. De la primera apreciación a la segunda apreciación. Entonces, este año, en la encuesta del poder, el presidente de la República tiene algo así como 90%, como el hombre más poderoso del Perú, en el número 1, y el que le sigue es Villanueva con 60, o sea, 30 puntos más abajo. Debe ser, por lo que recuerdo, la distancia más grande en mucho tiempo, entre porque habían presidentes, PPK muy pegado con Keiko Fujimori, Ollantumala con Nadine, Vladimiro Montesinos con Alberto Fujimori. Entonces, Y debo decir, yo ya soy un poco viejito, pero
y Abimael Guzmán con Fernando Belaúnde. Exactamente. En los 80s. ¿En qué año se inicia? El año 1980 empezamos. Justo me encontré Mira. con Pepe Rodríguez Elizondo en Santiago, recordando que la trabajamos juntos, los dos. Y entonces era muy artesanal, no sabía mucho. Entonces Pepe tuvo la brillante idea de decir, no solo publiques el listado, hay que ponerle una foto a cada uno. Claro, o dibujitos también han tenido. Sí. O sea, del 80 hasta el 2018, esto ya va a cumplir 38 años, va a cumplir 40 años en cualquier momento. Ujú. Ahora, lo que es interesante es eso, que el ejercicio se repite todos los años. Entonces, puede no significar nada por sí misma, pero en el transcurso de los años, sí hay unas comparaciones interesantes que hacer. No he visto en detalle este año, pero en general creo que la encuesta del poder adolece de un problema que era el que justamente buscábamos cuando la empezamos hace 38 años. Es que salieran nombres que no estaban en la primera línea, pero que tenían mucho poder. Por ejemplo, el señor César Inostroza debió haber salido en esa encuesta, que era alguien que cortaba el jamón en el Poder Judicial. Pero todo depende a quién le preguntas, pues. Y es que se le pregunta a los abogados, gente que está ahí, sabe, pero que no te dan ese dato de decirte, mira, el presidente del Poder Judicial es Prado, pero hay en la Corte Superior del Callao un patita que tiene agarrados a todos. Claro. Walter Ríos no salía en esa encuesta. No hubiera salido nunca. Son redes de corrupción muy clandestinas, ¿no? Que la encuesta busca, o en teoría buscaba sacar eso al aire. A la superficie, ¿no? No, ahora es un ejercicio de vanidad, ¿no? Pero aparte de eso, entre periodistas sobre todo, porque tal vez sea la única encuesta que hay en el Perú que menciona públicamente, hay encuestas privadas, públicamente el desempeño de los periodistas. Pues entonces a los periodistas les encanta salir ahí, olvídate. Pero no significa nada, es que hay que decirlo, es un juego. Yo agradezco mucho a toda la gente que me ha felicitado, a Augusto también, pero es un juego, más que eso no hay. Bueno, Fouché siempre decía, una biografía maravillosa de Stefan Zweig, que repetía la frase, ambición sin vanidad. La vanidad acaba matando todo. Sí, pues, ese es el problema más grave. Lo mejor es no hacer mucha bulla con esta cosa. No hay que hacer bulla. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más. Y Rosa María, nuestros oyentes, con la gentileza que les caracteriza, nos informan que la congresista Aramayo ha dicho que en lucidez que están descontextualizando sus... Bueno, todos dicen eso, ¿no? O sea, ayer también decía... Las mentiras se entienden en su propio contexto. Las mentiras se entienden en su contexto. Entonces, eso es muy grave, como excusa es muy mala. Entonces, de verdad, a veces... Este fin de semana creo que varios columnistas, entre ellos yo, nos hemos atrevido a sugerirle algunas acciones al fujimorismo que puedan ser más creíbles, ¿no? Por ejemplo, una conferencia de prensa que salga, se acabó la situación en la cual protegemos a personas con serias acusaciones de corrupción, que se sometan a su proceso legal. Se va a Becerril, se va a Donaire, se va Chávarri y Nostroza que lo traigan de España. Nosotros ya no nos prestamos a eso. Cambio de actitud. Y reconocemos nuestras culpas en haber protegido, en haber creído en gente en la que nunca debimos haber creído. Sí, muchas gracias. Primer tema. Y el segundo tema, que yo creo que va a ser bien importante, va a ser el de la bicameralidad.
Ese es un caramelazo por ofrecer. Sí. Porque con 2 legislaturas se puede aprobar la bicameralidad, siempre y cuando la apruebes sacando, y eso es lo que tiene que el gobierno jugar, sacando lo de la cuestión de confianza, pues, no, y evidentemente. que le modifiques el reglamento del Congreso, ¿no? Ayer la señora Letona no se negó, ¿ah? Y que no le saques la ley de grillete, y a Miki Torres dijo que la ley de grillete no van a insistir en ella, que la van a mandar a comisiones. O sea, están retrocediendo en algunas cosas, pero lo están haciendo tan mal y tan inorgánicamente que no parece ni siquiera un mea culpa. Y tan descarado. Yo veía ayer antes de irme al teatro a Miki Torres en el Sí. programa de Enrique Castillo, y es todo como un pequeño retroceso porque están muy débiles ahora. Exacto. Pero te das cuenta que apenas tengan algún poder, Exactamente. sacan de nuevo la garra, No porque hay- en cada comentario deslizan esa vocación de chantaje, venganza. Y claro, Miki Torres lo usa con un tonito más amable que Letona y sin duda Leila Chihuán, pero es la misma vaina. Claro, no hay, como se dice, cuando tú en la confesión católica pues tienes que hacer examen de conciencia, dolor de corazón y propósito de enmienda. Acá no hay ni siquiera examen de Nada. conciencia, nada. O sea, Nada. no son conscientes ni de lo que han hecho. Entonces, cuando le dicen, oye, pues ustedes han hecho esto, bueno, sí, pero hay que entenderlo, eso es una lucha política. No, eso no es una lucha política, eso es la destrucción del Perú. Totalmente. O sea, Cuando sí, ese señor Miki Torres sale y dice que un error ha sido olvidarse de la agenda nacional en los primeros 2 años y medio, uno dice, no sé, a mí me surge decir, como va a perdonarme la audiencia, pero como diría Leila Chihuán, ¿y qué mierda hiciste 2 años y medio? Claro, o ¿Para sea, qué ¿para qué cobraste te sueldo? dijeron? ¿Te llegaste a destruir el país en vez de construir y sacar buenas normas? En vez de estar pensando en cómo lograr que las cooperativas no sean supervisadas por la SBS, Claro. sin vergüenzas. Ese es el tema, que ya, digamos, no hay, si tú dijeras, bueno, tienen sus problemas políticos, se pelean con el presidente, pero han sacado unas normas magníficas, ¿no es cierto? Nunca ha estado mejor la educación, la salud sigue adelante, en fin. A ellos no les toca la ejecución, pero sí les toca dar el marco legal para que eso funcione de alguna manera. Bueno, no han hecho más que obstruir cualquier iniciativa. Todo. Y no solamente obstruir, sino hacer iniciativas que hacen daño. Hoy día, ahorita, desde ayer, Ricardo Cuenca está, por si acaso, advirtiendo de un asunto bien grave. Por ejemplo, en la Comisión de Educación, piden reponer a 14.000 docentes que desde 1984 hasta el 2014 tenían la oportunidad de sacar su título, ¿no es cierto? Y no lo sacaron. Entonces lo sacaron, obviamente, el Ministerio de Educación, en ese entonces, el ministro Saavedra le dijo, miren señores, ustedes han tenido 20 años para sacar su título, no, 30 años para sacar su título profesional. Si no tienen título profesional, no de algún título profesional, ni siquiera de educación, tienen que salir del sistema. ¿Por qué? Porque entre 1980 hasta hasta el año 2000 me parece, pero sobre todo en la época de García, del 85 al 2000, Meche Canavenías incorporó la carrera docente gente sin título profesional, mucha Claro, gente. claro que Entonces, sí. esa gente se queda y llega un momento que dicen, mira, ¿sabes qué? Se tienen que retirar. Ustedes han trabajado 20 años en el Estado, pero no tienen título profesional, adiós. Bueno, el Congreso ahora los quiere reponer, la Comisión de Educación, 14.000 personas. ¿Ya? Que no son profesores titulados y que no tienen lamentablemente las credenciales que tienen para educar a los niños. No están pensando en los niños, ni siquiera están pensando en la profesión docente. Como dice Richie, o sea, hay que proteger la profesión docente. Ya, en ese tipo de cosas tú tendrías que tener una posición firme. El fujimorismo, al contrario, probablemente haga por clientelismo, por algún tipo de lobby, ¿no es cierto?, esta cosa que finalmente es para perjudicar a todos los niños del Perú. Díganme ustedes qué han hecho de bueno, ¿no? Entonces, Nada. Creo que eso es lo que el país no le va a perdonar. Eso es lo que no le va a... Lo que más no le va a perdonar es haber usado el poder para destruir cosas en vez de construir un país con toda la mayoría que tuvieron. No, y aparte hay otro tema emocional de los propios fujimoristas que sí le tienen cariño a Alberto Fujimori, y es su conducta como hija. En el Perú la gente perdona muchas cosas, ¿verdad? También, hasta que tengas unos muertos o que... No, hasta que hay robes te pueden perdonar, pero que seas una mala hija, no lo perdona nadie. Y ahí el Miki Torres dice que lo más importante de esto que ha pasado, esta crisis profunda que atraviesa Fuerza Popular, es que ha permitido la unificación de los hermanos y eso va a tener un correlato en la política. Dios mío. Dios Esa mío. es la manera de ver la política, claro, es peruana. un tema familiar, ¿no? Así es. Ahora, es curioso, ¿no? Cyril Bazán nos recuerda que el día 29 de septiembre, Keiko Fujimori dijo, es falso ese señalamiento de un blindaje al señor Inostroza.
es falso. El 28 de septiembre en el chat La Botica, Alejandra Aramayo dice, ahora solos hemos blindado a César Inostroza. Ajá. Y Keiko Fujimori el día 29 decía, es falso. Entonces, ¿cómo le puedes...? Es el primer indicio de que Keiko Fujimori miente. Porque las mentiras se entienden en su propio contexto. Claro, entonces, acá tenemos un problema bien serio de mentiras tras mentiras. Entonces, como dicen siempre, en boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Entonces, ya ni siquiera podemos creer que hay algún nivel de, digamos, de arrepentimiento de los hechos que hemos visto en estas semanas. Entonces, va a ser bien complicada la situación. Oye, mencionaste a Richie Cuenca y no quería dejar de mencionar que hoy hay un homenaje en el IEP a una persona que queremos mucho y que ha tenido sus libros están ahí, una contribución tan importante al país como Julio Kotler, que ha hecho cosas tan importantes. Hoy hay un homenaje y creo que lo pueden seguir lo vamos a meter en la web de la República algunos momentos, pero en la web del IEP seguro lo se va a transmitir. Claro. Es muy importante. Son 40 años de la publicación de Clases de Estado y Nación en el Perú, que es como el libro que parte en dos la sociología peruana, porque es un estudio complejo de hace 40 años, porque tiene enorme vigencia y que ha sido reeditado un sinnúmero de veces para poder ponerlo a disposición de los alumnos. Es un clásico en la universidad. Sin duda. Todo el mundo lee Clases de Estado y Nación. Un gran abrazo a don Julio Kotler. Eso. Y también nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? A ver, porque ya son y recomendarle a Luz Salgado, que ayer me fue conmovedor, que vaya con supone, Pupalas y le arreglan la cosa. Los iPhones, si tú tienes una sola cuenta de iCloud, se te combina. Yo tengo dos y me pasa. Tengo un Movistar y un Claro y se combinan en el iCloud. Se combinan rápidamente. Entonces, pobrecita. Con Pupalas. Daba pena diciendo que le chuponían cuando es Parece que hizo un experimento al aire y no resultó, ¿no? Sí. Pobrecita, fue terrible. Pero fue terrible. Tal vez un nietecito. Y se puso ahí en lisa para que le recuerden que ella pues arreglaba el florero en la sala de Montesinos cuando grababan a todos. Claro. Ay, luz. No, pero los tiempos han cambiado. Que hable con sus nietos y ellos le pueden arreglar el problema. Oye, con Pupalas yo voy a un lugar ahí que me lo arreglan todo muy bien. Porque, realmente es una cosa que es cierta. La gente joven sí sabe arreglar estas cosas. Nosotros estamos viejos, ya no podemos. Pero acá, por ejemplo, Sheila, ella solita con Naila, y aparezco chihuaño, estoy confundiendo. Naila con un dedo maneja 3 cámaras. 1, 2, 3, 4 cámaras maneja con un dedo. Con 2 dedos. No, con 2 dedos maneja 4 cámaras. Claro, porque ella es joven, pues ella sabe. Yo no podría manejar ni una, ¿no? Entonces, claro, ¿qué preguntan sus nietos? Ahí le van a resolver el problema. Te preguntan, Rosa María, ¿qué fue de la citación de de José Domingo Pérez y de Alan García? ¿Que la de Moquegua? Me imagino, ¿no? No, lo han citado para el 5 de noviembre en Moquegua. De repente tiene tiempo de ir, de repente no. Lo que pasa es que José Domingo Pérez fue fiscal en Moquegua hasta el 2009, hace muchos años. Y se trata de un caso de asesinato en una discoteca que la familia ha logrado que se reabra el caso. Entonces están pidiendo que José Domingo Pérez vaya como testigo para contar algunas cosas que de repente no están en el expediente, pero el fiscal que está investigando el caso quiere saber. Pero no tiene nada de raro ni de malo, o sea, esto es un procedimiento regular, no hay nada de qué espantarse. Además, por último, puede hacer la diligencia por Skype, sin ningún problema, desde Lima, si es que hay apuro, ¿no? Entonces, eso no creo que sea gran problema. Y lo de Alan García, para el caso de José Domingo Pérez, si él tiene que citar a García, tiene que reprogramarse, porque en este momento está casi las 24 horas dedicado a la audiencia de detención preventiva, pero esto no va a durar para siempre, ¿eh? O sea, a lo más durará 8 días más, porque ya han hecho 3 y les falta... Pero esta semana ya acaban, ¿no? Lo que pasa es que han hecho 3, ¿ya? Y les están dedicando un día a cada uno. Y acuérdate que hay un feriado esta semana. Pero habrán algunos más fáciles, ¿no? Más rápidos. Yo también creo lo mismo. Yo pensé 2 horas por imputado, pues no... Entonces, ¿qué pasa? Que como los abogados de los imputados la están haciendo larga también, entonces el señor Richard Concepción 8, y estarán esperando, quieren que salga la sentencia sobre recusación, apostando a que eso salga favorable a ellos Pero no va a salir, pues. ¿Cómo será, ingeniera? No va a ser, no creo que salga. Todo es posible en esa villa de la dimensión desconocida. Te explico por qué. Porque el reino del Twilight. Ya recusaron a la sala también, pues. La sala está recusada. ¿Ah? Entonces, sí, la sala puede decir nos inhibimos, pero sobre todo por una de las magistradas que tiene relación directa con Walter Ríos. Entonces,
la sala también está recusada. O sea, ahí están luchando todos en distintos escenarios. Así es. ¿Ya? Pero sí, ellos están dilatando, o que dilaten, pues. Pero ha sido interesante porque el juez ha dicho, ¿quieren dilatar? Dilaten, pues. No tengo problema, vamos. Entonces, claro, toda la estrategia de dilación que iba a ser supuestamente una lucha, una tensión, no respetan el debido proceso, es, ¿quién no te respeta? Habla nomás, papi. ¿Quieres hablar 4 horas? Habla 4 horas, pues, ya está. 16 horas. Sí, no vamos a almorzar, no hay problema. No, han habido audiencias que se tiraban 12 horas seguidas sin hablar, sin parar, y no había permiso ni para ir al baño. ¿Ya? Acá no, acá es, mira, el domingo no trabajamos porque pasa la procesión. ¿Ya? Así va bien. El domingo no, porque pasa la procesión. Mejor no vengan a parar, descansen. ¿Ya? Entonces, que no había cómo pasar el domingo, Estaba bravo el tráfico. Claro, pero pueden venir a pie, ¿no? O sea, tampoco, ninguno tiene... Querían ir a pie, de rodillas, con chapitas en las rodillas. En penitencia. Para arrepentirse. Claro, pero, digamos, dijeron, bueno, hay procesión, va a estar difícil. No sé. Digamos, en el afán permanente de decir, acá no ha habido ninguna afectación al debido proceso. Así que, tranquilos. ¿Pasaremos el feriado todavía sin respuesta? Sí, porque yo pensé que, de verdad, pensaba que la semana pasada hacia el final iban a acelerar. Pero ya me di cuenta después del sábado que acá no hay ningún interés en acelerar. Al contrario, es todo el tiempo decirle a los otros, ustedes quieren despacio. Bueno, despacio van a tener, pues. Igual van a ir presos, pero despacio va a ser. Y es una muerte lenta, la verdad, me parece una agonía espantosa, ¿no? Bueno, solo voy a sugerir que, viendo todas las cosas que hablan los chicos de la botica, que el chat de editores de la República se llame La Tuya. La Tuya. Por si acaso. Me parece bien. Buena vaina. Me parece bien. O Estoy Chihuahua. Acá el chat de acá de los chicos que trabajan se llama Estoy Chihuahua. Ya estamos, todo el país, estoy Chihuahua, ya estamos 29. 29, es un mes larguísimo, tiene 31 días, es interminable. ¿Ya? Nos tenemos que ir. Nos vemos mañana. Mañana. Estoy Chihuahua. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de